Hola mi gente linda de YouTube, hoy vamos a arreglar una cremallera de una chaqueta que se ha malogrado en esta parte de aquí. Se le ha caído esta partecita. Anteriormente, pues cuando esto se caía o se dañaba, estas partes de abajo, ya no había nada que hacer, pero hoy en día ya tenemos solución para arreglarla y queda muy bien. Bueno, entonces para arreglar esta cremallera necesitamos este plástico. Es donde a veces metemos documentos para meterlo en un folder. Una pinza. Esta cinta doble de pegar. Esta yo lo utilizo mucho para los vestidos de novia. Unas tenacitas. Y la parte que le hace falta. Aquí la pongo para que la vean mejor. La parte que le hace falta a la cremallera. Aquí abajo. Hoy en día ya podemos comprar todas estas partes separadas para poder arreglar los cierres. Todo esto ya lo venden. Estas partes de aquí también ya la venden. Estas ya la venden. Yo la compro a por mayor, a varias. Compro 50 o así. Igualmente esta porque a mí me llega mucho esta clase de arreglos aquí en el taller. Bueno, entonces seguimos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es medir el largo de esta partecita. De aquí a aquí hay 1 centímetro y el ancho es 1,5. 1,5 y 1,5 son 3 centímetros. Yo pongo este plástico doble para que quede más estable. Entonces tengo que medir 6 centímetros de este plástico que ya lo tengo aquí previamente cortado. Miren, 6 centímetros, lo doblo. Entonces este plástico lo vamos a pegar aquí. ¿Con qué lo pegamos? Con esta cinta que es lleva doble faz de pegante. Miren, que tiene pegante, se le quita el papelito, también tiene pegante. Este es especial para pegar textiles. Lo utilizo mucho con los vestidos de novia. Bueno, entonces aquí ya le he pegado el plástico a un lado y ahora para que quede más firme lo voy a sentar con la plancha calientica, sin vapor. Ahí. Bueno, ya le quité la cinta de papel que trae ahí y ahora lo vamos a pegar en esta parte de aquí. Lo que yo puedo hacer aquí es cortarlo por la mitad y pegarlo en 2 partes. Entonces vamos a pegarlo en una parte, exactamente abajo del último diente de espiral. Lo volteamos y inmediatamente pegamos el siguiente. Igualmente abajo del diente, el último diente de espiral, y queda así. Le cortamos los restos. Listo. Y ahora otra vez con la plancha aquí. Bueno, entonces le pongo la plancha nuevamente con un papelito encima, sin vapor. Y así queda. Está blandito porque está acabado de planchar, pero esto se pone durito.
Bueno, con mucho cuidadito. Ahí va. Bueno, está exactamente donde comienza el diente de espiral. Mire, así se ve por un lado y por el otro. Entonces, una vez que esté introducida esta partecita, vamos con las tenazas aquí en esta partecita a apretarla. Trae como unos ganchitos, comienzo y al final, pero con mucho cuidadito porque esto se parte muy fácil. Ahí, ahí y ahí. Ahí está. Perfecto. Bueno, y el paso final. Coserlo. Coser la partecita que habíamos descosido. Quedó muy salida, que la voy a soltar y la voy a introducir más hacia adentro. Bueno, ahora sí creo que la vamos a coser correctamente. Ahora sí quedó bien. Bueno, ahora la llevo a la mesa y volvemos a cerrar la cremallera y mirar a ver si funciona bien. Bueno, y este es el resultado final. Una vez ya cosida, vamos a cerrarla y vean. Quedó perfecta. Esta es una forma de arreglar los cierres o cremalleras, porque estas partecitas todas las venden, todo esto ya se puede comprar, porque normal si se cambia una cremallera aquí por la parte donde yo vivo de este largo que son 65 centímetros cuesta 45 euros cambiarlo. Vale la pena cuando la chaqueta ha costado más de 200 euros, 220, 250 euros. Los clientes pagan los 45 euros por cambiar la cremallera. En este caso la chaqueta sí es una chaqueta fina, pero había la opción de poderle cambiar esta parte de abajo. Entonces la clienta se va a alegrar muchísimo. Es trabajo, hay que pagarlo desde luego, pero no es tan costoso como pagar 45 euros. Hola mi gente linda de YouTube, ¿qué les pareció el video? Esta clase de arreglos para las cremalleras. Si tienen alguna pregunta, solo déjenme en un comentario, regálenme un dedo hacia arriba, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Sígueme para más información y más tips. Hasta pronto. Vida transformada.